Una cosa que cualquiera que visita Japón, escucha hablar sobre el país, es que Japón es un país que funciona. Y funciona realmente bien. La gente cumple con sus compromisos, no llega tarde, no pasan esas cosas. Los trenes llegan exactamente a la hora prevista, y si hay un retraso de apenas 5 minutos, la compañía emite un comunicado pidiendo disculpas. Las calles de las ciudades están impecables. Las carteras perdidas con dinero son devueltas con una frecuencia que llega a ser sorprendente. La violencia en este país prácticamente no existe. Pero hay una pregunta que casi nadie responde. ¿De dónde viene todo ese orden? ¿Y por qué la gente es así? La respuesta es muy distinta de lo que imaginas. No son las leyes ni la policía las que imponen ese comportamiento. Es algo mucho más antiguo y mucho más poderoso que cualquier ley o castigo. Y en Japón, ese algo es la vergüenza. Para entender Japón, necesitas conocer una palabra, seiken. Seiken significa, más o menos, la mirada de la sociedad. Es la sensación de que siempre estás siendo observado, de que las personas que te rodean te están juzgando constantemente. Y no se trata de una persona en específico, ni de una cámara de seguridad. Es la presencia de toda la sociedad, que parece estar en todas partes. El seiken no te castiga con la cárcel. Te castiga excluyéndote de la sociedad. Con los chismes de los vecinos, con esas miradas de desprecio cuando pasas. Con la pérdida del respeto, que dentro de la cultura japonesa es, probablemente, una de las cosas más importantes de todas. Desde muy pequeños, los japoneses organizan su vida y aprenden a hacer todo basándose en una sola pregunta: ¿qué pensarán los demás de mí? Ese es el mecanismo invisible que hace que Japón funcione. Y, por supuesto, también tiene un costo muy alto. La antropóloga estadounidense Ruth Benedict fue una de las primeras en identificar algo muy importante para entender cómo funcionan las culturas, la diferencia entre una cultura de la culpa y una cultura de la vergüenza. En las culturas occidentales, especialmente aquellas influenciadas por las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, el principal factor que guía las decisiones de las personas es la culpa. Te sientes mal cuando haces algo incorrecto porque sabes, en el fondo, que está mal. Existe un conjunto de valores morales. El juicio suele ser interno. Puedes cometer un error completamente solo, sin que nadie se entere, y aún así sentirte culpable. En Japón, el mecanismo es diferente. El principal regulador de lo que está bien y lo que está mal suele ser la vergüenza, que por naturaleza es algo mucho más social. La vergüenza no existe cuando estás completamente solo. Necesita un público. El error solo se vuelve realmente insoportable cuando queda expuesto, cuando los demás lo saben. La pregunta deja de ser, rompí una regla, y pasa a ser, ¿cómo voy a mirar a los demás a la cara después de esto? Por supuesto, eso no significa que los japoneses no tengan conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Significa que, muchas veces, la presión para actuar correctamente viene de afuera hacia adentro, y no de adentro hacia afuera, como estamos acostumbrados. Y hay algo más, dentro de este sistema, el individuo casi nunca existe de forma aislada. Casi siempre es una extensión de su familia, de su escuela o del grupo al que pertenece. Si fallas, no solo manchas tu propio nombre, sino también el de todas las personas relacionadas contigo. Si existe una regla de oro en Japón, esa es, sin duda, el meiwaku. Meiwaku significa causar molestias o problemas a los demás. Y desde el jardín de infancia, a los niños japoneses se les enseña que provocar meiwaku a otra persona es una de las peores cosas que alguien puede hacer. Parece algo muy sencillo, pero las consecuencias de esta idea se extienden a todos los aspectos de la vida. No dejas basura en la calle, no haces ruido en el pasillo del edificio por la noche, llegas siempre a la hora o incluso antes, porque llegar tarde significaría causar meiwaku a quien te está esperando. Y hay casos todavía más extremos de los que tengo que hablar con mucho cuidado. Ha habido casos en Japón de personas que se suicidaron arrojándose a las vías de una estación de tren. Como eso alteró los horarios y afectó la rutina de miles de personas, algunas compañías ferroviarias llegaron a demandar judicialmente a las familias de esas personas. Es algo realmente impactante. Existe un ritual en Japón que prácticamente no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo, con la misma intensidad, la rueda de prensa para pedir disculpas. En Japón, a esto lo llaman Sasai Kaiken. Y sí, existe un evento formal que incluso se transmite por televisión, donde una persona, generalmente un ejecutivo, una celebridad, o en algunos casos, un político, aparece frente a las cámaras y los micrófonos para admitir un error y pedir perdón a la sociedad.
La persona hace una reverencia de unos 45 grados, una inclinación muy profunda dentro de la etiqueta japonesa. Permanece en esa posición durante varios segundos, a veces incluso minutos, en completo silencio y con la cabeza baja, mientras los fotógrafos toman imágenes. Y lo más interesante de todo esto es darse cuenta de que, en Japón, el castigo social y la vergüenza suelen llegar mucho más rápido, e incluso ser más duros que cualquier castigo legal. Si una celebridad es descubierta haciendo algo indebido o prohibido, la consecuencia no es solo una investigación penal. Se cancelan sus películas, su música desaparece de las plataformas de streaming, la televisión deja de mostrarla y su carrera prácticamente queda destruida. Y no porque exista una ley que lo obligue, sino porque es la propia sanción social la que lo exige. También existen otros conceptos relacionados con la vergüenza, y uno de los más conocidos es, precisamente, el tatemae y el hone, que representan las dos vidas que lleva todo japonés. Es algo que aprenden a manejar desde muy pequeños y que a muchos extranjeros les cuesta bastante comprender. El tatemae es, por decirlo de alguna manera, tu imagen pública. Es la fachada, el comportamiento que muestras ante los demás para mantener la armonía. Es esa respuesta educada cuando alguien te pide una opinión que no puedes expresar con total sinceridad. Es sonreír cuando en realidad estás molesto. Es decir que todo está bien cuando, en realidad, no lo está. El hone, en cambio, son tus verdaderos sentimientos, aquello que muchas veces guardas solo para ti. Y vuelves a hacerlo, una vez más, para no incomodar a los demás, para no romper esos vínculos con las personas que te rodean. Sin embargo, hay una situación en la que está socialmente aceptado mostrar un poco más el hone, cuando se sale a beber. En el mundo corporativo japonés existe una fuerte cultura del nomikai, que consiste en salir a beber con los compañeros de trabajo e, incluso, con el propio jefe. Para muchas personas, ese momento funciona como una válvula de escape. Como el alcohol reduce las inhibiciones, el hone muchas veces termina apareciendo. Las jerarquías y el respeto tan estricto hacia el jefe o hacia otras personas se relajan temporalmente. Entonces salen a la luz las opiniones verdaderas. Y al día siguiente, todo el mundo vuelve al tatemae como si nada hubiera pasado. Vivir de esta manera resulta complicado para muchos extranjeros e incluso para los propios japoneses. No es casualidad que muchos sufran problemas de salud mental y otros trastornos relacionados con el estrés. Las personas acumulan agotamiento emocional durante años, y los efectos sobre la salud mental están bien documentados y son bastante graves. También existe una especie de soledad muy particular. Estás rodeado de gente, pero nunca puedes ser realmente tú mismo. Tienes que interpretar otro papel todo el tiempo, porque, de lo contrario, podrías causar molestias o incomodidad a los demás. Y parece que las generaciones más jóvenes ya no quieren seguir participando tanto de este sistema. Una parte de la juventud japonesa ha empezado a rechazarlo. El ejemplo más básico es renunciar a un empleo. En Japón, cambiar de trabajo con frecuencia suele verse como una señal de inestabilidad o de falta de compromiso. Entregar una carta de renuncia directamente al jefe, cara a cara, es algo realmente difícil. Existe el riesgo de que intenten convencerte para que te quedes, de que los demás desaprueben tu decisión, y de cargar con la reputación de ser alguien que abandonó a su equipo. Y fue precisamente ahí donde surgió un servicio que refleja perfectamente hasta qué punto puede llegar esta presión, las agencias de renuncia. Hay varios estudios sobre el tema, pero uno de los que encontré señala que el 5,1% de las personas que renunciaron a su empleo en Japón, nunca se lo comunicaron personalmente a su jefe. Pagaron a una empresa para que lo hiciera por ellas. Y todo indica que esa cifra sigue aumentando. Probablemente la más conocida de estas agencias sea Guardian, ubicada en Tokio. Voy a buscar cuánto cobran aproximadamente hoy en día, pero resulta muy interesante ver cómo se encargan de informar al empleador, gestionar toda la documentación y actuar como intermediarios para evitarle problemas al trabajador. Casi la mitad de sus clientes son mujeres, y la gran mayoría tiene entre 20 y 30 años. Me imagino que a muchos jefes estas agencias no les deben gustar nada, porque, al fin y al cabo, no pueden presionarlas ni manipularlas como si pueden hacerlo con algunos trabajadores. Pero también existen otras formas de resistencia por parte de los empleados. Una de ellas es, por ejemplo, dejar de esforzarse más de la cuenta. Muchos trabajadores japoneses practican lo que hoy conocemos como renuncia silenciosa. Es cuando una persona sigue en su empleo, pero se niega a hacer más de lo estrictamente necesario. Cumple únicamente con lo que le corresponde.
Y cuando les preguntan por qué lo hacen, muchos responden que no quieren un ascenso lleno de estrés, ni un coche importado, ni una vida de lujo. Solo quieren ganar su sueldo, comer tranquilos y tener control sobre su propio tiempo. También es una forma de rechazo, aunque mucho menos conflictiva. En fin, Japón es un país que funciona. Eso ya lo sabemos. El orden japonés es real, y la belleza de su cultura también. Pero los mismos mecanismos que producen todo eso también generan otras consecuencias que vale la pena observar. Generan personas que sienten vergüenza incluso de renunciar a su trabajo por todo lo que acabamos de hablar. Generan jóvenes que desaparecen durante años dentro de sus propias habitaciones, porque ya no son capaces de enfrentarse al mundo exterior. La vergüenza es un mecanismo capaz de construir civilizaciones impecables, pero tiene un costo muy alto. Y muchas veces, es un costo completamente silencioso. Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla.